Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació en el seno de una familia de campesinos y arrieros pobres, el 10 de agosto de 1783 en Tixla, un pueblo ubicado en la Sierra Madre Occidental, cerca de Chilpancingo, y a unos 100 kilómetros del puerto de Acapulco, en el hoy estado de Guerrero. Sus padres fueron Juan Pedro Guerrero y María Guadalupe Saldaña, mestizos de origen negro, indígena y español, que, en la sociedad de castas de la Nueva España, sufrían el racismo y la marginación. De niño nunca asistió a la escuela, y en cuanto pudo, trabajó como peón en las haciendas azucareras de la Tierra Caliente. También laboró como arriero y así pudo conocer otros lugares y personas en los viajes que realizaba. Y adulto aprendió a leer y escribir. A mediados de 1811 fue invitado a incorporarse a la insurgencia por los hermanos Hermenegildo y Pablo Galeana, quienes intentaban tomar Tasco por órdenes de Morelos. A principios de 1812, Guerrero se distinguió por su valor y decisión en la batalla de Izúcar, cuando resistió el ataque de más de 2,000 soldados realistas comandados por el Ciriaco de Llano. En la toma de Tasco demostró similar conducta, por lo que Morelos le otorgó el grado de capitán y poco después lo ascendió a teniente coronel, por su participación en la toma de Oaxaca. Entonces, Morelos comisionó a Guerrero para que reforzara la zona costera del sur. Ahí apoyó y actuó en la toma de Puerto Escondido, Santa Cruz de Huatulco y de Acapulco. Para 1820, derrotado y oculto Guadalupe Victoria, el único insurgente que aún sostenía la causa de independencia era Guerrero. Por eso, el virrey Apodaca le envió como emisario de paz a su propio padre, a cambio del indulto, del reconocimiento de su grado militar y de una recompensa en dinero. Se cuenta que llorando, hincado y abrazado a las piernas de su hijo Vicente, don Pedro le imploró que aceptara el ofrecimiento de Apodaca. Guerrero, en vez de contestarle, se dirigió a sus tropas en los siguientes términos: compañeros, este anciano es mi padre. Ha venido a ofrecerme recompensas en nombre de los españoles. Yo he respetado siempre a mi padre, pero la patria es primero. Ante el fracaso de Armijo y la negativa a indultarse de Guerrero, Apodaca envió a Agustín de Iturbide al frente de un poderoso ejército a combatirlo. Sin embargo, tras varios intentos, Guerrero lo derrotó en Zapotec el 2 de enero de 1813. Fue entonces cuando Iturbide urdió aprovechar el temor de los peninsulares de perder sus privilegios y las aspiraciones de criollos y mestizos, que veían en la independencia la oportunidad de un cambio para consumar la independencia de México. Iturbide invitó a Guerrero a unirse con este propósito. No tuvo que convencer a Guerrero, quien sucesivamente ya había propuesto sin éxito al general Armijo. Guerrero aceptó la invitación de Iturbide y el 27 de enero de 1821 se enfrentó por última vez a los realistas en un sitio llamado El Espinazo del Diablo. El 24 de febrero siguiente, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que proponía el establecimiento de una monarquía moderada conforme a los principios o garantías de independencia, unión y religión. Guerrero, fortificado en el cerro de Barrabás, ya luchaba una guerra cuyo único futuro era seguir resistiendo, por lo que el 14 de marzo de 1821, en Acatempan, selló con Iturbide la unión de los mexicanos insurgentes y realistas bajo el Plan de Iguala, mediante un abrazo que pasó a la historia como el abrazo de Acatempan. El triunvirato tuvo que imponerse con la fuerza de las armas al regionalismo exacerbado para detener el desmembramiento de la nación, y el Congreso se vio obligado a ceder y convocar a nuevas elecciones, donde la representación no se obtendría de acuerdo con los grupos sociales, sino por el número de habitantes. Conforme al discurso de su toma de posesión, el 22 de mayo, Guerrero logró que el Congreso aprobara una ley que prohibía la importación de textiles en contra de las políticas gubernamentales que se habían practicado hasta entonces, y que beneficiaba a los empresarios y fabricantes fabriles, especialmente poblanos. Pero Zavala era partidario de los altos aranceles como medida proteccionista, no de las prohibiciones, y no promulgó la ley, la cual no llegó a entrar en vigor, lo que provocó grandes protestas y exhibió la debilidad de Guerrero. Pero el primer reto del gobierno de Guerrero fue enfrentar el intento de reconquista de México de Fernando VII, a quien las tropas francesas habían restaurado como monarca absoluto de España en 1823. Reprimido el liberalismo español y suprimida la Constitución de Cádiz, Fernando VII organizó una expedición de casi 3,000 soldados para la reconquista de México.
ya que los tratados de Córdoba nunca habían sido ratificados por las Cortes españolas. El Colombo levantó anclas y se dirigió a Huatulco, en donde fue entregado al capitán Miguel González, quien lo condujo a Oaxaca, donde fue sometido a un consejo de guerra acusado de varios cargos, como conspiración en el motín de la Acordada, intento de obtener un préstamo de los norteamericanos, dando Texas como garantía y rebelión contra el gobierno de Bustamante, entre otros. Fue condenado a la pena máxima y fusilado en Cuilapan la mañana del 14 de febrero de 1831. Con los ojos cubiertos y de rodillas, Picaluga recibió por su traición la cantidad de 50,000 pesos oro, conforme al trato que había acordado con el general Antonio Facio, secretario de guerra del presidente Bustamante, quien en complicidad con Lucas Alamán y otros personajes escoceses habían maquinado el asesinato de Guerrero. Hermenegildo Galeana nació el 13 de abril de 1762 en Tecapan, Guerrero, hijo de un marinero inglés que se estableció en el lugar y fundó una acomodada familia de agricultores. Trabajador de la hacienda del Sajón, propiedad de un primo suyo, cuando con su hermano Antonio se unió a las fuerzas de Morelos el 7 de noviembre de 1810. Se incorporó junto a algunos hombres, armas y el pequeño cañón llamado El Niño, comprado a una nave inglesa en Acapulco. En 1811 derrotó en Tixla a los realistas, tomó Tasco y entró en Cuernavaca. Después participó en el sitio de Cuautla y en las batallas de El Palmar, Acualtzingo y Oaxaca. Buen estratega, ascendió a mariscal, fue derrotado en el Zapote y en 1814 en el Sajón, donde reorganizó su tropa y atacó Coyuca, aunque sin éxito. El 27 de junio de 1814, una emboscada tendida por los realistas puso fin a su vida. Cayó al golpearse con una rama. El soldado Joaquín de León le disparó en el pecho y le cortó la cabeza, llevándola como trofeo a Coyuca. Con relación a su cuerpo, se dice que este fue recogido por 2 de sus soldados y sepultado en secreto para evitar alguna profanación, ignorándose dónde quedó. Fue así que el 19 de julio de 1823, el Congreso de la Unión lo declaró Benemérito de la Patria. Juan José Galeana nació en Tecpan de Galeana, Guerrero, en el año de 1770. El 1 de noviembre de 1810, con motivo del estallido de la Guerra por la Independencia de México, ofreció, al igual que sus familiares, sus servicios a José María Morelos y Pavón. Dirigió como capitán una escolta para transportar y proteger el cañón El Niño. Pudo reunir un grupo de 700 hombres. El cañón había sido donado por él, sus hermanos y otros familiares. Fue el primer objeto de artillería con el que contó Morelos. Dirigió un destacamento en pie de la cuesta durante el sitio de Acapulco. Por sus acciones, Morelos lo ascendió a coronel. Murió en 1818 durante una confrontación en un lugar conocido como Tamo, en el actual estado de Michoacán. Polo Galeana nació en 1760 en Tecpan, Guerrero, siendo hijo de padre inglés y de madre mexicana, con sus hermanos Hermenegildo y José. Se dedicó a los trabajos del campo en las haciendas y propiedades campestres que su familia poseía en la región, logrando una desahogada posición que le acarreó influencias y simpatías. Al empezar la Guerra de Independencia a fines de 1810, Juan Pablo y sus hermanos se unieron al ejército insurgente con mando de tropas. Solo y separado de sus hermanos, tomó el pueblo de Tepeacuilco y el rico mineral de Taxco, en muy honorosas acciones guerreras que fueron elogiadas por Morelos. El 2 de mayo, Juan Pablo siguió en las batallas de Acapulco, donde dio muestra de valor a toda prueba y muy grande cariño a Morelos. Su cuerpo no se encontró entre los muertos que se recogieron más tarde, pero se cree que o bien se despeñó en alguna de las barrancas cercanas, o herido pudo continuar su huida, muriendo en otro sitio que se ignorara. Miguel Bravo fue un militar mexicano que participó en la Guerra de Independencia y se une al ejército con sus 3 hermanos Leonardo, Víctor, Máximo y su hijo Nicolás. En mayo de 1811 llega a la hacienda de Chichihualco Hermenegildo Galeana,
que, por orden de José María Morelos, buscaba hombres para que se les uniera a la guerra contra los españoles. Enseguida se brindaron para unirse a la contienda Miguel Bravo y sus 3 hermanos Leonardo, Víctor y Máximo con su hijo Nicolás. El cuartel se estableció en Chilapa. Aquí el ejército se dividió en 3. Un guiado por José María Morelos y Pavón, el segundo dirigido por Galeana, que debía atacar Taxco, y el tercero por Miguel, que venía siendo observado por Morelos, y descubre en él algunas aptitudes guerreras o porque lo viese personal, formal y con hábito de mandar. Le dio desde luego el mando de una pequeña fuerza para que se dirigiera al sur y atacara días después a Chilpancingo, y lo utilizara también en las ocupaciones de Tixla y de Chilapa. El 29 de enero de 1812 se libró la batalla en el que Bravo quedó derrotado, a pesar de que se defendió valerosamente e hizo funcionar con cierto el único cañón que tenía y el que le había quitado a la bayoneta. Después de la expedición a Oaxaca, Bravo regresó a Izúcar el 8 de febrero de 1812. Entra en Cuautla con su división ya convenientemente reforzada. Ya contaba con infantería, caballería y 3 cañones. Calleja hizo salir el batallón de Lovera al mando del mayor Enrique y 400 caballos a las órdenes de Morán y Flón, con 2 cañones. Esta división marchó durante la noche y en la madrugada del 16 de marzo logra sorprender a los insurgentes, a quienes desbarató, no obstante que ocupan una buena posición en los cerros del rancho de Mayotepec. Habían reunido 800 caballos, 1500 indios honderos y 3 cañones. Miguel, cuyas fuerzas estaban muy disminuidas por haber tenido que reforzar varias veces a su hermano, siempre atacado por fuerzas superiores, estaba en Chila, cuidando el paso del río en ese punto intermedio entre el sur y Oaxaca. Félix de la Madrid marchó contra él y logró rodearlo, por lo que a pesar de su desesperada resistencia que opuso y de haber conseguido rechazar varias veces a los realistas, fue hecho prisionero en la cabecera actual del municipio de Chila de la Sal y conducido a Puebla. Tras su consejo de guerra que lo juzgó, fue fusilado y decapitado, y su cabeza exhibida en una jaula de hierro como trofeo de guerra el 15 de abril de 1814 en los antiguos Parrales. Máximo Bravo fue un militar insurgente mexicano que combatió durante la independencia de México. Nació en Chilpancingo, Guerrero. Al igual que su hermano, Leonardo Bravo, Máximo se sumó al movimiento insurgente con el fin de lograr la independencia de México. Estuvo bajo las órdenes directas de José María Morelos. Escoltó al Congreso de Chilpancingo cuando sus integrantes se trasladaron hacia Tehuacán. Participó en la confrontación de batalla de Texmalaca. En 1819 se unió a las filas de Vicente Guerrero, con quien al final logró observar el triunfo del movimiento independentista. Se dice que le dio la espalda a Agustín de Iturbide, pues no estaba de acuerdo con sus principios. Murió en Chichihualco, Guerrero, en 1838. Casimiro Bravo nació en Chilpancingo, Guerrero, en 1761. Al iniciar la Guerra de Independencia, se unió a las fuerzas de Hermenegildo Galeana, participó en el sitio de Cuautla y en otras. Al morir Morelos, varios insurgentes se retiran de la causa y esta declina. Casimiro no se rinde y lucha junto a Vicente Guerrero y a Pedro Asensio Alquiraz, aunque su sobrino Nicolás Bravo estuvo preso de 1817 a 1820. Este mismo se unió al plan de Iguala y apoya a Iturbide a esta generosa causa. Sobre él no se sabe más de su vida, solo que se retiró a Chichihualco, Guerrero, donde murió en 1840. Hijo de un rico hacendado criollo, creció en un ambiente de rechazo crítico a las actuaciones de la corona en Nueva España. Su padre Leonardo y un hermano suyo participaron en los primeros levantamientos insurgentes, por lo que en 1810, en plena juventud, Nicolás Bravo decidió incorporarse a las fuerzas rebeldes mandadas por su padre, pasando en mayo del año siguiente a servir a las órdenes de Hermenegildo Galeana. Adherido al plan de Iguala, reunió una fuerza militar con la que se presentó ante la ciudad de Puebla, sitiada por el general Agustín de Iturbide.
Tras esta acción, Iturbide le concedió el rango de coronel del ejército republicano, nombrado consejero de Estado y miembro de la segunda regencia del 11 de abril al 18 de mayo de 1822. Asistió a la llegada del virrey Juan O'Donoghue y participó en los primeros enfrentamientos políticos que precedieron a la exaltación de Iturbide como emperador. En 1839, el general Santa Anna lo llamó nuevamente para que asumiera, en ausencia del presidente Bustamante, la presidencia del Consejo, jurando el 10 de julio ante el Congreso como presidente interino de la República. En medio de un gran escándalo, durante los 10 días que duró su mandato, se dice que atendió diligentemente a los asuntos de gobierno y que actuó con energía en la represión de la delincuencia. Tras su cese, regresó algunos meses a su hacienda familiar. Con el apoyo de Lucas Alamán, líder indiscutible del Partido Conservador, Bravo ocupó el puerto y la fortaleza de Acapulco, de la que fue posteriormente desalojado. Sin embargo, en enero de 1831, logró vencer en Chilpancingo a las fuerzas de su antiguo compañero de armas. Por esta acción, el Congreso le otorgó una espada de honor, considerando esa batalla como decisiva para el triunfo de los conservadores sobre la revolución. El posterior asesinato de Guerrero vino a enturbiar la confirmación de aquella época de gloria. Finalmente se retiró a Chilpancingo, viviendo en alejamiento y oscuridad durante cerca de 7 años. En 1854, el general liberal Juan Álvarez publicó el Plan de Ayutla, un manifiesto en contra de Santa Anna, solicitando el apoyo y la adhesión de Bravo, pero este se negó a aceptarlo, alegando su mal estado de salud y su desacuerdo con los puntos de vista de los conspiradores. El 22 de abril de 1854, Bravo y su esposa fallecieron al mismo tiempo de manera repentina, lo que hizo correr al rumor de un envenenamiento. Según algunos historiadores, el fusilamiento del doctor Avilés, médico de Bravo, podría considerarse como una prueba de complot. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, hijo de un rico español llamado Joaquín de Iturbide y de la michoacana María Josefa de Aramburu. Cursó estudios en el seminario de su ciudad natal y posteriormente ingresó al ejército virreinal como alfárez del regimiento provisional. Siendo alfárez del ejército español, se negó a colaborar con la rebelión del cura Miguel Hidalgo y participó en la detención de los conspiradores de Valladolid en 1809. Un año después, cuando Hidalgo irrumpió en la ciudad, decidió escapar. Este año participó también en la batalla del Monte de las Cruces y ascendió a capitán. En 1811 fue destinado al sur del país y combatió a las guerrillas insurrectas de Albino García, al que apresó en 1812, y de Ramón Rayón, al que derrotó en el puente de Salvatierra en 1813. Ese año comenzó a ejercer como coronel y fue nombrado comandante general de la provincia de Guanajuato, donde siguió persiguiendo a los rebeldes y empezó a ser conocido como el Dragón de Fierro. En 1815, siendo comandante general del Ejército del Norte, venció a José María Morelos, pero fracasó ante los hermanos Rayón en Coporo. A causa de las denuncias presentadas por los comerciantes de Guanajuato, fue cesado en 1816 por el virrey Calleja, acusado de malversación y abuso de autoridad, aunque resultó absuelto gracias al apoyo del auditor de guerra Bataller. Tomó parte en 1820 en la conspiración denominada de la Profesa para oponerse a la implantación de la Constitución de 1812 en México. Ese mismo año, el virrey Juan Ruiz de Apodaca lo nombró comandante general del sur, con la misión de buscar un acercamiento a Vicente Guerrero y a Asensio, que mantenían insurgencia en aquellos territorios. Tras llegar a un acuerdo con Guerrero el 24 de febrero de 1821, en la población de Iguala, publicó un programa político que pasó a denominarse Plan de Iguala, o de las Tres Garantías, en el que proclamaban sus objetivos: religión, independencia y unión.
El 25 de febrero de 1822 se eligió un Congreso Constituyente, pero un motín del regimiento de Celaya, en mayo de 1822, dio el poder a Iturbide, así que se proclamó emperador con el nombre de Agustín I. Cuando la Cámara se disolvió, creó una junta instituyente en octubre, reprimió a los republicanos y cesó al general Antonio López de Santa Anna, gobernador de Veracruz, en noviembre. Un mes más tarde, se produjo la insurrección de Guadalupe Victoria y Santa Anna, que lograron el apoyo de la mayoría del ejército, lo que forzó a Iturbide a restablecer el Congreso y a abdicar el 19 de marzo de 1823. En abril fue abolido el imperio y en mayo salió del país rumbo a Europa. Tras una corta estancia en Liorna, Italia, se instaló en Londres y el 13 de febrero de 1824 envió una exposición al Congreso mexicano anunciando su intención de regresar al país. Cuando llegó a Sotola Marina, Tamaulipas, el 18 de julio siguiente, fue hecho prisionero y fusilado en Padilla un día después.